Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues vosotros no entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un solo prosélito, y cuando lo lográis, le hacéis un hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, pues decís, si uno jura por el santuario, no significa nada, pero si jura por el oro del santuario, queda bajo obligación. Necios y ciegos, ¿cuál es más importante, el oro o el santuario que santifica al oro? O decís, si uno jura por el altar, no significa nada, pero si uno jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda bajo obligación. Ciegos, ¿cuál es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar jura, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el santuario y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Guías de ciegos, que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, desde el verso 13 al verso 24. Entramos en una sección nueva en el Evangelio, una sección que representa una denuncia severa y fulminante del Señor contra sus enemigos. Mi nombre, Rubén Herrera. Hasta la hora en punto hacemos Originales Bíblicos y usted.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues vosotros no entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un solo prosélito, y cuando lo lográis, lo hacéis un hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Estamos en Mateo capítulo 23. Nuestra lectura va a ir del verso 13 al verso 36. Y vamos a tener algunas consideraciones. Yo le animo que vaya buscando lápiz y papel para anotarla, porque es un pasaje muy, muy interesante del Evangelio de Mateo. Hay quienes se han permitido opinar que esta sección especial y particular de Mateo no coincide con esta ternura y esta manera de hacer reaccionar que tenía el Señor en su ministerio, porque es una sección muy severa. Rechazan la sección diciendo que Jesús no sería capaz de una reacción tan humana con una muestra de impotencia tan grande. Pero debemos ver algunas cosas también en esto. Es el último esfuerzo y desesperado esfuerzo del Señor para hacer reaccionar a líderes religiosos cerrados, ciegos, dormidos y muertos en sus obras religiosas. Es el último esfuerzo por levantar a un muerto, y no hay último esfuerzo como el grito ante la impotencia de ver que nada más se puede hacer. Así que esta sección va a ser particularmente diferente por eso. El Señor sale a dar gritos, descubriendo la más terrible agonía que padece la religión de su tiempo. El Señor sale con un dedo señalador y completamente abierto a descubrir toda esta hipocresía de fariseos y escribas. ¿Sería capaz? Bueno, creemos que es capaz, y no hay pecado en tal acción. Quizás es una acción muy humana, pero revela también la última palabra que se toma el Señor del cielo para ver si despierta a alguno de estos cautivos. Cuando el Señor ha llegado al límite, de esto podríamos hablar en el programa de hoy. Cuando se prueba el límite del amor de Dios, y cuando el amor de Dios ya llega para señalar directamente y en forma explícita el pecado, cuando el Señor en su último intento de redención descubre la hipocresía de un religioso para ver si con esto se avergüenza, se vuelve atrás y se arrepiente. De esto vamos a hablar en la sección de hoy. Pero antes de entrar a eso, si usted ha estado siguiendo la lectura con una inquietud o ha abierto la Biblia, se habrá dado cuenta que hemos salteado un versículo, y es el versículo 14. Hemos leído el versículo 13 y luego hemos pasado al versículo 15 sin más. ¿Por qué habremos hecho esto? Bueno, en los antiguos manuscritos no se incluye este versículo 14. Este ay, número 8, porque hemos contado 7 ay del Señor, y de esto lo hace particularmente interesante también. 7 ay sobre los escribas y sobre los fariseos hipócritas, que incluyendo el versículo 14 encontraríamos un octavo ay. En los antiguos manuscritos no existe en Mateo este versículo 14, que dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Este versículo no pertenece aquí al Evangelio de Mateo, pero sí al Evangelio de Marcos y al Evangelio de Lucas. Algunos creen que un escriba ha agregado este versículo en su afán de verlo también en Mateo, o al comparar los otros sinópticos como Marcos y como Lucas, tuvo la tentación y escribió este versículo 14 y lo incluyó en Mateo. Pero de ser así, rompe un esquema perfecto de la declaración del Señor o de la acusación del Señor, rompiendo el número 7 que habla acerca de Dios. Y nosotros lo entendemos así, por eso lo hemos saltado y no lo vamos a considerar en el estudio bíblico que realizamos. Así que el versículo 14 lo vamos a dejar para cuando entremos al libro de Marcos o de Lucas. Por ahora no lo vamos a ver en Mateo. Sí vamos a considerar esta perfección del discurso del Señor con 7 ayes que están desde el verso 13 hasta el verso
36. Bien, dicho esto, nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de algunas cosas muy interesantes. Hay una sección que nos espera para hablar acerca de términos como hipócrita, como ciegos y como necios, que son las tres acusaciones que el Señor va a hacer para escribas y fariseos. Y también nos vamos a detener sobre el término ai, un término muy curioso desde el griego que nos va a enfatizar algo que quizás se pierde a partir de una expresión tan corta, tan escueta en nuestro español. Pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. La soledad, ¿quién me acompañará? Y en la vereda del dolor, ¿quién me consolará? Cuando la tristeza me quebranta, ¿quién limpiará mis lágrimas? ¿Quién limpiará mis lágrimas? Tu fidelidad me sostendrá y con tus brazos de amor me rodearás, y al oír tu dulce voz sabré que nunca me dejarás, porque tu fidelidad siempre la soledad, ¿quién te acompañará? Y en la vereda del dolor, ¿quién te consolará? Cuando la tristeza te quebranta, ¿quién limpiará tus lágrimas? ¿Quién limpiará tus lágrimas? Su fidelidad te sostendrá y con sus brazos de amor te rodeará. Si al oír su dulce voz sabrás que nunca te dejará, porque su fidelidad siempre será. Su fidelidad te sostendrá. Su fidelidad te sostendrá y con sus brazos de amor te rodeará. Si al oír su dulce voz sabrás que nunca te dejará, porque su fidelidad siempre será. Su fidelidad siempre será. Él jamás te dejará. No, no. Y al oír su dulce voz sabrás que nunca te dejará, porque su fidelidad siempre será.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues vosotros no entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito. Y cuando lo lográis, lo hacéis un hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, pues decís, si uno jura por el santuario no significa nada, pero si jura uno por el oro del santuario, queda bajo obligación. Necios y ciegos, ¿cuál es más importante, el oro o el santuario que santifica el oro? O decís, si uno jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda bajo obligación. Ciegos, ¿cuál es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura por el altar y todo lo que está sobre él. El que jura por el santuario y aquel que habita en él. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Guía de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso o del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseos ciegos, limpia primero el interior del vaso, para que también el exterior se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. Así también vosotros, a la verdad, por fuera os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en aquellos días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo os escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. De manera que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Beraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. De cierto os digo que todo esto recaerá sobre esta generación. Estamos en los ayes, en los 7 ayes que muestra Mateo. Y estamos en Mateo 23, desde el verso 13 al verso 26. Dijimos que nos íbamos a detener sobre 3 palabras claves en esta sección, que son hipócritas, ciegos y necios. Y vamos a la primera de ellas. Luego vamos a tomar otras palabras en cuenta y vamos a ir cada uno de estos versículos, versículo por versículo. La definición o la etimología de la palabra hipócrita proviene del latín tardío hipócrisis y del término griego hipócrisis, que significa actuar, fingir o dar una respuesta que no se puede sostener desde los principios internos. También se puede entender como máscara del término que proviene hipo, con H-Y, hipo, que significa máscara, y crites o crites, con Y también, y con C, crites, que significa respuesta, o por lo que la palabra significaría responder con máscara. La palabra hipócrita proviene del griego hipócrites también, cuyo verbo asociado es hipokrinomai, es decir, tomar parte o reemplazar o hacer de. Ambos derivan del verbo juzgar o juicio. De allí viene el kriti o el
famoso crítico, hacer un juicio, presuntamente porque la actuación dramática del actor requería de esta manera o de esta forma. A ver, significa actuar, significa fingir, significa ponerse una máscara, significa responder desde lo no legítimo, desde lo fingido. Significa también un acto de juicio, significa ocupar el lugar de otro. Eso es lo que significa ser un hipócrita. También significa decidir o actuar por debajo en una decisión. Por ende, el significado original es dado como una deficiencia de la habilidad de ser uno mismo o de decidir en las propias convicciones. Esto es hipócrita. También se refiere a este actor dramático que se pone esa máscara con el fin de representar algo que no es, representar una persona que no es. Es una representación falsa, una cosa que se entiende y que se acepta en el drama, que se acepta para los actores. Pero esto no puede hacerse, ni permitirse, ni aceptarse en el reino de Dios. Jesús está condenando el pecado más frecuente y más severo en la religiosidad, la hipocresía, el jugar a la religión, el representar exteriormente lo que no se puede sostener desde el corazón. El Señor está haciendo el último intento de hacer reaccionar a esta clase religiosa de escribas y fariseos y les está diciendo hipócritas. No es un acto despectivo, no denota un título que hace disminuir el concepto de la persona, pero sí delata una acción que debe corregirse. Estás en Originales Bíblicos, nuestra pausa. Ya volvemos con los otros dos términos que empleó el Señor en esta sección, que son necio y también ciego. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues vosotros no entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo lográis, hacéis como de él un hijo del infierno, 2 veces más que vosotros. Hay de vosotros, guías de ciegos, pues decís, si uno jura por el santuario no significa nada, pero si jura por el oro del santuario, queda bajo obligación. Necios y ciegos, ¿cuál es más importante, el oro o el santuario que santifica el oro? Estamos en Mateo capítulo 23, verso 13 al verso 36, es nuestra lectura. Dijimos que nos vamos a detener sobre 3 palabras de esta sección. Vamos considerando primero palabras desde el original y luego le vamos dando la interpretación. Es el mecanismo que utilizamos o la exégesis que utilizamos para poder interpretar la escritura y tener un estudio un poquito más profundo de lo habitual. 3 palabras aparecen aquí en esta sección: hipócritas, ciegos y necios. Bien, y me voy a detener sobre esas palabras. Ya hablamos acerca de hipocresía. El término hipócrita se refiere a ese actor dramático que se pone una máscara con el fin de representar a una persona que no es. Es una representación falsa, cosa que se entiende y que se acepta en el drama, pero que no es así en el reino de Dios. El Señor condenó a la hipocresía, el jugar a la religión, el representar exteriormente lo que uno no es por dentro, lo que no es en verdad en el corazón. Pero también he dejado en el muro otros conceptos, ampliando el término de hipocresía y también el concepto de necio y ciego. Vamos con el término ciego por ahora. Creemos entender a veces estos términos cuando aducimos que se refiere a una persona que no tiene la visión o la capacidad de ver. Pero ciego se traduce en el griego tufos, que deriva a su vez de la raíz tufo, con doble O, y con PH, tufo, con doble O. Significa, fíjese qué cosa interesante, ser orgulloso o levantado en orgullo. Este es el ciego. No es ciego aquel que no ve, sino aquel que no quiere ver. Su orgullo lo ha cegado. Está tan cerrado en su posición que no puede ver otra cosa. Esto es ciego, según la Biblia. El otro término que dijimos es el término necio. En hebreo generalmente es el término ewel o kesil. En griego generalmente es afron o también mkros. Las palabras hebreas aparecen con frecuencia para decir necio en el libro de Proverbios y también en el libro de Eclesiastés. Pocas veces en otros libros, mientras que su contraposición, que sería el sabio o el prudente, denota lo que no es el necio. A ver, el sabio y el prudente es aquel que teme a Dios. El necio es el que no teme a Dios. Piensa y actúa con necedad, descuida al Creador y lo hace por amor a la comodidad, a los placeres o voluntariamente desafía lo eterno y lo trascendente. Fíjese lo que es el necio. Aquel que desprecia lo eterno, no tiene temor a Dios, descuida al Creador porque ama más la comodidad y los placeres, la vida temporal que la vida eterna. Por tal razón, Salomón va a contrastar al necio con el hombre que persigue la sabiduría. Y allí hay un montón de versículos, pero le puedo citar algunos. Salmo 14, versículo 1, Salmo 92, versículo 6, Salmo 94, versículo 8, etc. La palabra traducida como necio en el Nuevo Testamento designan a una persona insensata, sin sesos, una persona ignorante, una persona sin entendimiento o incluso una persona loca. Y cuando vamos al libro de Mateo, el necio proviene del arameo raka, que literalmente significa cabeza hueca. Fíjese a dónde fue, y ahora traemos de nuevo el estudio,
¿A dónde fueron el ay del Señor? ¿A dónde fue la protesta? ¿A dónde fue dirigida la palabra del Señor para ver si ya reaccionaban? La última reacción que se espera en un grito de impotencia. A gente hipócrita, falsa, que actúa lo que no es, que tiene una religión que juega, porque no la vive ni la compromete desde sus adentros, sino que es fingida y simplemente para el ojo humano. La protesta va para un ciego, es decir, para un orgulloso, para un levantado en orgullo y que no ve otra cosa más que las propias conclusiones a las que ha arribado él. Y también va dirigida a un necio, a alguien loco, sin entendimiento, ignorante, cabeza hueca, que desprecia al Creador y que pone su amor en la comodidad, en los placeres temporales y desafía voluntariamente el temor a Dios. Nuestra última pausa, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Solo le invito a que levante sus manos y diga: quiero estar en tu presencia, Señor, y escuchar tu tierna voz. Quiero adorar tu dulce nombre, mi Jesús. Te amo, te amo. Yo sé que por tus llagas fui sanado. Sufrir por mí al morir en esa cruz, por mi dolor, por mi salud, inmenso amor, inmenso amor. Sé que tu presencia está cayendo sobre mí y el poder sanándome ahora está. Sé que tu presencia está cayendo sobre mí y el poder de tu presencia cambiándome ahora está. Levante su voz y diga: quiero estar en tu presencia, Señor, y escuchar tu tierna voz. Quiero adorar tu dulce nombre, mi Jesús. Te amo, te amo. Llagas fui sanado. Lo sé, no te importó sufrir por mí al morir en esa cruz, por mi dolor, por mi salud. Qué inmenso amor, qué inmenso amor. Está cayendo sobre mí. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. El día de mañana vamos a continuar con el estudio de Mateo, capítulo 23, desde el verso 13 al verso 26. Terminamos diciendo que este término ay se pronuncia casi con el mismo sonido que el vocablo griego guay, que sería guay en castellano también. El ay
es una interjección que expresa diversos estados de ánimo, como pena, temor, conmiseración. En este contexto, probablemente el término encierra la expresión de dolor y misericordia. El Señor está dando su último grito de dolor y desesperación por estos religiosos duros y difíciles, a ver si de alguna manera expuestos pueden llegar al arrepentimiento. Cuando el pecado llegó al colmo y donde la misericordia se muestra a gritos y con una disposición. De esto vamos a hablar mañana. Mi nombre, Rubén Herrera, muchas gracias por su compañía. Nos encontramos mañana en otros Originales Bíblicos y usted.
Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y Usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.